שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Ajá, muy buena mañana para todos. Y bueno, vamos a empezar entonces en esta mañana de Shabbat, haciendo esta tefilá al Santo de Israel. Así que Padre Celestial, Elohim Altísimo y Misericordioso, muy buenos días a Kadosh Baruj Hu. Te damos las gracias, Adonai, por todas tus grandezas, tus misericordias. Gracias por esta semana, Adonai, que nos has regalado, porque nos has bendecido. Todas las cosas, poderoso Rey, que han venido sobre nuestras vidas han sido para bien. Tú tienes el control de todas las cosas para bondad y misericordia de todos los que amas. Adonai, hoy deseamos entregarte este tiempo para que seas tú quien nos acompañes, quien nos ayudes, nos instruyas, Padre bondadoso, que tú pongas y reposes toda la paz en nuestra alma, en nuestra neshama, para honrarte todos los días de nuestra vida. También te pedimos por toda circunstancia, Adonai, difícil en medio de nuestras vidas o en medio de las vidas de otras personas, Padre, que tú seas glorificado y exaltado, Adonai, para que todas las naciones conozcan que hay un Elohim grande y poderoso en sobre toda la tierra, Kadosh Baruj Hu. Bendito seas por siempre y para siempre, Adonai. Amén, amén, amén. Muy bien. Listo, muy bien. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra parasha Shlach Lecha, ¿cierto? Entonces, los versos que vamos a leer, bueno, la parasha empieza en el capítulo número 13, el verso 1, ¿cierto? Entonces, nuestra parasha empieza acá, capítulo 13, verso 1, ¿cierto? Se llama Shlach Lecha. Aquí lo vemos en el segundo verso, Shlach Lecha, ¿cierto? Que quiere decir envía para ti. Muy bien. Pero el día de hoy vamos a leer desde unos versos más adelante, en el mismo capítulo 13, desde el verso 31 o 32, desde el verso 32, ¿cierto? Payoxiú Yotziú, muy bien. y sacaron o Salieron, salieron, ¿cierto? sí. Salieron. Dibat, Ibat, ¿cierto? Listo, esto es, sí, y Pamat, y como calumnias, ¿cierto? calumnias, sí. Sí, de hecho, esta palabra diva termina en hey, pero en vez de la hey la han cambiado por una tap, ¿cierto? Y esto sucede cuando se va a usar una esmijut. Una esmijut es que a la palabra se le agrega, después de la palabra se le agrega de. Entonces son calumnias de, Aretz, muy bien, de la tierra. Asher, Asher, que, muy bien, Taru, muy bien. Esta palabra taru viene del verbo latur, ¿cierto? Vemos que la raíz se encuentra entre estas dos, ¿cierto? Taru, y significa explorar. Entonces, lava indica un plural de la acción, varias personas que exploraron a ella, ¿cierto? ay, sí. Esta J al final es importante, y se le llama el mapic, ¿cierto? El punto al final, Mafi, ¿sí? ¿Qué significa un posesivo? ¿O de quién? Pues de ella se refiere a la tierra, ¿cierto? Que exploraron a ella. el Bené, ante los hijos de Israel, Ajá, muy bien. hijos de Israel. Lemor, diciendo, Ares, La tierra. la tierra que Abarno, Ajá. Abarno, Hablaron muy bien. que pasamos o que visitamos. Correcto, muy bien. ¿Cierto? Avaro.
o viene del verbo labor, que es como adelantarse, pasar o mover, ¿cierto? Pasaron al otro lado, es como pasar a la tierra prometida. Entonces, la tierra que pasamos nosotros, Baab, o sea, por ella. muy bien, en ella, Ah, perdón, ahí es back, ¿cierto? Otra vez el mismo. baj, Back, baj, no como una AK, pero que te suena como back, como una J. baj, Back. esa. En ella, Ah, y este de hecho, la bet es en, porque dijiste como a ella, y sería a ella con una lam, la, que también puede existir, pero en este caso será baj, en ella, la tur, muy bien, la tour para explorar. para explorar, Otak, otra vez, a a ella. ella, ¿cierto? Entonces, dos veces está recalcando, ¿cierto? Que han ido hacia ella a explorar esta tierra. Eres una tierra. Ujú, Ojelet, ujú. Ojelet, ¿cierto? Como de ojal, ¿cierto? Como de comer, come. que come, sí. O que consume. Que con tierra que consume o que come, que se Gracias, come, gracias. muy bien, Yoshebea, muy bien, Yoshebea, habitantes. ajá, sí, entonces, ¿de dónde viene esa palabra habitantes? Como para ampliarla un poquito, de la palabra yashab, yashab, que realmente su raíz es una yod, shin, bet, y esta raíz significa como sentarse, y luego, pues, se usó para decir asentarse, y también para decir habitar. Y entonces, si lo usamos como un sustantivo, será habitante, ¿cierto? Habitante de ella. Entonces, este al final quiere decir eh, creo que es el posesivo de, pues, del habitante de ella, refiriéndose a la tierra. Y es, Ese, otra vez, ese habitante. Behol, Mejor y todo. y todo. Am, 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 ¿cierto? El, am, pue- el pueblo, Asher, el pueblo que, que, Rainu, ¿cierto? Es, Rainu. ujú, ¿sabes el significado? Viene de ver, o sea, Ujú. nosotros vemos, Que porque vimos, correcto. Sí, que vivimos. este nu es que nosotros y el verbo, ¿no? Nosotros vimos. Entonces, y todo el pueblo que vimos, Betoja, Betoja, en medio de ella, Betoj es como en medio de. Y ahora vemos un posesivo en medio de ella, Anshe, ¿sabes? hombre, Hombres de, hombre de Midot, ujú, idóneos, será ¿cierto? hombres grandes, ¿sí? De admidot son atributos, ¿cierto? Atributo, medida o característica, ¿cierto? Entonces, bueno, todavía no, con esto no está diciendo exactamente qué tipo de característica especial Sí, están viendo, pero digamos que al decir hombres de atributo, claro, tienen algo especial por encima de cualquier hombre, ¿no? Porque esto es lo que ha venido a resaltar, son hombres de características, de atributos, de medida, ¿cierto? Refiriéndose quizás a que son una forma indirecta de llamarlos los gigantes, ¿cierto? Muy bien. Listo, si quieres sigamos también con el 33. ok. Besham, Ajá, y puso, Rainu, y nuestra mirada Et, a
Anefilim. Los nefilín, ¿cierto? Esta palabra la hemos escuchado bastante. Y esta palabra nefilín viene de un verbo original que es yafil, ¿cierto? Sí. Su raíz, hasta donde entiendo, comprende una yod, una p, una fe y una lamet, ¿cierto? Y esto viene de un verbo que significa caído, ¿cierto? Caer. Lifol, lipol. Entonces sí, su raíz es con una yod, una p y una lam. El verbo se pronuncia como lipol, lipol, ¿cierto? Y significa caerse. Ah, Y este verbo va a volverse importante en los siguientes versos, ¿cierto? Nefilín, como los caídos, los que cayeron, ¿cierto? Había otra se habla que estos hombres eran los hijos de unos ángeles que se han revelado, ¿cierto? En tiempos de Enoc, ¿cierto? En los tiempos de Enoc, unos ángeles que se revelaron y son los descendientes de estos ángeles, ¿cierto? Muy bien. Estos Nefilim, entonces nos dice que son Bene, ujú, Anak, hijos de gigantes. de Anak, ¿cierto? Anak como tal significa un gigante. El hijo del gigante. Imagínense en este hombre qué tan grande era que su nombre era gigante, ¿cierto? Digamos que seguro, pues podríamos ver que es quizás de los primeros gigantes que pudieron haber existido, ¿cierto? Por eso se enseña que Anak era de los primeros gigantes. Min, Anefelim. Anefilim, ¿cierto? Muy bien. Y se refiere que Anak mismo era un hijo de los Nefilim, ¿cierto? O sea que Anak no era ni siquiera un descendiente directo de estos ángeles que se han revelado, sino era una de las descendencias de Nefilim. Por eso no era el primero, pero era uno de los, seguro de los más importantes, ¿cierto? Banei, ¿Cierto? Y como que nosotros éramos, ¿cierto? Viene del verbo yehi, que es ser. La nun indica que nosotros, ¿cierto? Y éramos, Benenu, ujú, acá hay una alargación de la E, Benenu. Benun, Benun, ¿cierto? Bueno, el acento creo que no lo he tomado bien, Benun, esta es la forma correcta. Y en los ojos nuestros, ¿cierto? Entonces viene la palabra Ain, hasta acá, ojo, con el prefijo bet, que es en, y este nu, nuestros, o de nosotros, ¿cierto? Está en plural ojos, ¿cierto? Es realmente la ojo es hasta acá, y esta yod luego indica el plural de este sustantivo. Entonces hasta aquí podemos interpretar como ojos, con ojos nuestros, o en nuestros ojos, o en nuestros ojos, es la mejor traducción. Kahab, Gabin. Como langostas. Entonces, Hagab es langosta, ¿cierto? Estaba mirando aquí, listo, no encontré esta palabra, sí, pero esta es la palabra, Hagab es la palabra langosta. La Sí, Haf es el prefijo de semejante a, y esta Yod Mem es el plural también, ¿cierto? Entonces, cuando al final no tenemos más prefijos que el plural será im, ¿sí? O sea, no hay más sufijos, solamente el plural. Pero como en este caso hay más sufijos, que es el de nosotros, este posesivo nu, el plural se indicará solamente con una iot. Si no es ese caso, que va hasta es el último sufijo, será im, como langostas. Behen, Y éramos, así. Y así, este gen viene de la palabra ken, que significa sí o así. Y entonces dice, y así, ya sí. Benechen, Benechen. ahí, no, acá, ya, Ah, falta esta perdón. palabra. Behen, Ayinu, Y, Ayinu. y puedes hacer como y,
Ayin. Ayin. Ajá, muy bien. Ayin. Entonces, viene otra vez del verbo hayá, hayá, que es como ser o existir. Y era como éramos nosotros. Éramos nosotros. Benehen. Ne. Muy bien. Benehen. Entonces, miren, esta parte resulta importante para aprender los sufijos y prefijos. Nuevamente, como en la palabra anterior, tenemos la palabra ain, que es ojo, igual que acá, ojo. Nuevamente, luego de la palabra ain hay una yot. Entonces, significa que está en plural. Ojos. Nuevamente, aquí tenemos el prefijo de la vez que significa en. Entonces, enojos, las dos palabras dicen lo mismo, enojos, enojos. Pero entonces, ¿dónde cambia es el sufijo? Este sufijo nu indica nosotros o nuestro. Entonces, en nuestros ojos. A nuestros ojos éramos eh, como, se me olvidó ahora la palabra, como langostas, ¿cierto? Y Como ahora, langosta. ahora aquí dice, en ojos de ellos, porque este gen es el posesivo de ellos, ¿cierto? Cuando es de ellos. Y así éramos nosotros en los ojos de ellos, ¿cierto? Entonces, bien, excelente, muy bien, Mauricio, perdón, Jairo, muy buena Gracias, Moreno. lectura, muy buena traducción también, excelente, muchas gracias. Entonces, bien, en contexto lo que estamos leyendo es acerca de los espías que fueron a explorar la tierra, ¿no? Ya aquí el verso, con el verbo latur, nos indica que ellos son los que exploraron la tierra, en este contexto estamos. Y ellos la exploraron para los hijos de Israel, ¿cierto? ¿Qué fueron lo que dijeron? Que la tierra consume a los habitantes, es una tierra que consume a sus habitantes. Entonces, en algún sentido se interpreta que ellos veían constantemente que los habitantes de esa tierra enterraban a sus difuntos, ¿cierto? Porque ¿cómo así que la tierra consume? Cuando la tierra consume a una persona, ¿cierto? Es como cuando nosotros comemos, por eso usa este mismo verbo de comer. Nosotros comemos, abrimos nuestra boca y entonces hacemos que pase o tragamos eso. De la misma forma la tierra lo hace y se traga. ¿Qué es lo que se traga? Dice que al habitante. Entonces se dice que ellos veían constantemente cómo tenían que enterrar a sus habitantes, ¿cierto? Pero esto lo había permitido el Eterno para que los gigantes no fueran apercibidos de la presencia de los espías, ¿cierto? Porque imagínense, ellos pudieron atravesar toda la tierra sin que tuvieran un problema. ¿Qué pensarían sus habitantes viendo estos hombres analizando cada ciudad, cogiendo cada fruto, recorriendo toda la tierra como quien está inspeccionando, ¿cierto? Entonces el Eterno dispuso esto para bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos vieron esto y ahora lo tomaron para mal. Tomaron esto para mal. Dijeron, esta tierra es una tierra mala, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí estos versos nos enseñan que nosotros podemos juzgar cada cosa para bien o para mal. Cada cosa en nuestra vida puede parecer mala aún para las naciones. Nosotros podemos ver cómo en las naciones suceden cosas, están atribuladas, están confundidas, están hasta de pronto en crisis, ¿cierto? Y quizás en muchas ocasiones decimos, también nos animamos a pensar que la situación es también igual para nosotros, que la tierra o la herencia en este mundo que el Eterno nos ha dado tiene que ser igual a estas naciones, ¿cierto? Y quizás todas estas cosas que están pasando es para el propio bien de nosotros. Quizás el Eterno todo esto lo está destinando para nuestro beneficio, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? Depende de la fe con la que la persona viva cada circunstancia, ¿cierto? Porque si la persona pone su corazón alejado del Eterno, él mismo verá esta situación, ¿cierto?
Y vamos a ver más adelante cómo realmente esto fue así para el pueblo de Israel. Vamos a ir entonces al verso 14. Vamos a tratar de leer hasta el verso 10. Entonces vamos a ir un poco más rápido, ¿listo? Quisiera que alguien más me ayudara, por favor, con el verso 14:1. Dice batizar, Muy bien, batizar. Y este, quizás como cargar o tolerar. ¿Listo? Batizar. col, adá, Aedar. aedá, Toda la congregación. Esta palabra viene de la palabra ed, que es testimonio, o un testigo. Toda la congregación. Sí. baitenu, Y esta palabra, de un segundo, eh, viene del verbo letanot, que significa como relatar o narrar. et, colam, Muy bien. A la voz de ellos. Entonces, como que relatan a su voz. bai, baikal, baikal, ¿qué sería? Baikal, Baiko, baiku, sí. Eh, Deme un segundo, sí, bai, baiko. Sí, esta no suena. baiku, Ah, sí, correcto. Entonces, este viene del verbo lipkot, que significa llorar. Entonces dice que como narrar, esta palabra también tiene otra trascendencia, que es como exigir o narrar a su voz y llorar. am, El pueblo balaila, ahu, en la noche es, ¿cierto? Entonces, dice que ellos exigieron con su voz y lloraron, andaban relatando, o sea, cuando una persona constantemente está exigiendo, que está exigiendo algo, se lo comenta a uno y otra persona, o no paran de hablar de este tema, ¿cierto? De exigirlo. Al no parar de hablarlo, terminan exigiendo, que es otra raíz de este verbo, ¿cierto? Que es el verbo leatinot, ¿listo? Exigir. Muy bien. Si quieres, sigamos acá. dice muy bien, dice dice bailonu, Ujú. Eh, y murmurar, bailonú. Y murmurar, al Moshe, al significa sobre Moisés, Beal a Aarón, y sobre Aarón. Kol Benei Israel, Todos los hijos de Israel. Bayomerun, Bayomerú, Alejem, y dijeron a ellos, ¿cierto? A los hijos de Israel. Kol Haeda, Toda la congregación, Lo, ese, ahí dice Lu, ¿cierto? Lu, No es muy bien. es Lu, Mat, Manu, Por deducción, pues es hacia él, para él, magnu, que viene del verbo mut, que es morir. Morimos nosotros Beeres, Misraim, en la tierra de Israel, O Badmilbar, o en el desierto, ¿cierto? Hase, Lu, Matenu, ahí sí es Matenu, Sí, correcto, Mateo. Nosotros o para él morimos, ¿cierto? Entonces, si ustedes revisan la traducción en el verso 2, dice, sería mejor para nosotros haber muerto en la tierra de Misraín o en el desierto este. Pero miren cómo lo dice acá.
Entonces no dice sería mejor, sino que dice para él morimos en la tierra de Misraín o en el desierto este, para él morimos, ¿cierto? Es como que en cierto modo pensaban que Moshe se burlaba de ellos, ¿cierto? Porque le interesaba tan poco al pueblo que para él ya habían muerto en la tierra de Misraín, ¿cierto? Pero estaban vivos, en cierto modo sí estaban vivos, solamente que para él le habían muerto y era lo mismo hacerlos morir ahora en la lucha contra los nefilim, ¿cierto? Porque tenían que tomar la tierra. Ellos se quejaban, ¿cierto? De que hombres caídos tenían que combatir contra hombres caídos. Este nombre Nefilim no solamente era por la cualidad con la que nacieron, ¿cierto? Porque dice que sus padres, los ángeles caídos, de ahí viene el nombre Nefilim, de ellos nacieron, de estos caídos, ¿cierto? Pero no solo eso, sino que este espíritu de hacer caer estaba en ellos. Perdón, al aproximarse a la batalla, seguramente era lo que le pasaba en general a los que se enfrentaban a ellos, caían. Este era el temor de ellos. Entonces, eh, ya habían muerto en su corazón para el pueblo, o sea, en su corazón, en el corazón de Moshe, el pueblo ya había muerto, como que en cierto modo pensaban como que despreciaba al pueblo y ahora deseaba desde Misraín y desde el desierto, habiéndolos hecho cruzar el desierto, había despreciado al pueblo, había muerto en su corazón y ahora quería completar esto, ¿cierto? Haciéndolos morir allí. Iba a leer el 3 y el 4 y ya damos paso a alguien más para que haga la lectura. Entonces dice, Belamá y para qué, ¿cierto? Entonces, ma es como qué. Entonces ya sabemos que el prefijo lamed es para y el prefijo bab es y. Entonces por eso traducimos. ¿Y para qué Adonai me vi? ¿Cierto? Este verbo vi es como de venir. Si nosotros le ponemos antes del verbo o construimos un nuevo verbo que se puede hacer poniéndole antes una hey. Yo les he dicho varias veces, al verbo le puedo poner una hey y lo hago parte del verbo. Y digo hacer que venga. Y este hacer que venga se traduce también como llevar. Y al conjugarlo, esta hey se transforma en una me. ¿Sí? Así es como hemos llegado a la me. Entonces, ¿para qué el Eterno llevó Otanu? ¿Cierto? Este et significa a, y el nu al final generalmente es a nosotros, ¿cierto? Entonces aquí, ¿para qué llevó el Eterno a nosotros? El a Aretz, a la tierra, a Sot, a la tierra esta, limpol. Entonces, miren, este verbo limpol es el que ya habíamos hablado que significa caerse. Yo lo leí como lipol, ¿cierto? Pero aquí, entonces, se ha cambiado la iod por una nun. Estos cambios entre la iod y la nun generalmente suceden. Sí, pues porque a veces cambia la persona que está haciendo la acción. ¿Listo? Entonces, nos hizo venir a la tierra esta para caer, bajere, con la espada. Jereb es espada, ¿cierto? Para hacernos caer en la espada. Entonces, no es casualidad que ellos vieran que tenían que presentarse delante de unos nefilim para combatir a ellos. Los nefilim eran los caídos. Y entonces esa fuerza espiritual de estas personas eran precisamente hacer caer. Entonces, por eso ellos dicen, ¿para qué nos hace traer el Eterno a la tierra esta para caer con la espada? Nashenu, Nashenu. Nashenu se parece mucho a la palabra Enosh o Ish también. Enosh, de hecho, Enosh viene de la palabra Ish. Pero aquí no empieza con Aleph, sino con Nun. Y cuando empieza con nun no es hombre, sino mujer. ¿Listo? Nashenu, nuestras mujeres, betaf, pen, betapen. Taf es bebé o pequeño, ¿cierto?
y nuestros pequeños o nuestros bebés. Bai- bueno, Yehu, ¿cierto? Yehu. Esta podría ser difícil de pronunciar y hay que tener mucho cuidado. Como les he dicho, de no pronunciarla con una J. Podrían ustedes pronunciar, por ejemplo, Yu, Yu, ¿cierto? Pero de hecho esta yod ni siquiera suena. Esta esta hey no es una J. Y esta yod tampoco es como una Y completa. Ye, yu, yu, ¿cierto? De hecho esta es exhalada. Yu, ¿cierto? Entonces, aquí hay que hacer, hay que hacer tal cual el sonido de la G. El sonido es yeah, you, yeah, you, ¿cierto? Listo. Bueno, perdón, acá está yo, sí suena porque esta es consonante, aquí no es vocal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que la vocal de la G es la Sheva, estos dos puntos son una vocal. Y esta es una consonante, siempre es una consonante y se acompaña de una vocal que es la que le sigue. Esta sí es la vocal. Entonces, serán, entonces este es el ser, pero en futuro, en futuro. Se sabe que está en futuro porque empieza con una yod y adicional empieza con una bab, que es una estructura de que ellos, todos ellos, varias personas están en esta acción, están incluidos en la acción. La acción es ser o existir. Entonces serán la vas. Y encontré algo casual en esta palabra. Vas significa halcón, ¿cierto? Pero miren que hay un verbo que es lipsos, que significa saquear. Y viene de la misma raíz, limbos, lipsos, perdón, lipsos. Viene de la misma raíz que es estas dos de acá. Solamente que a veces en algunas palabras vuelve y resalta alguna consonante. En esta ocasión el verbo resalta la última sign y la repite. Pues por eso suena lipsos, como dos veces la sign. Entonces, es que este atributo se potencializa. ¿Y qué atributo es este verbo? Pues saquear. Esa es como la cualidad a veces del halcón, como un saqueador. Y aquí lo han usado en un sustantivo que es y serán por botín, ¿cierto? El saqueo, por el saqueo o el botín. Aló, sigue diciendo aquí luego de esta palabra, aló, ¿cierto? Y este aló tiene algo especial en la escritura porque nosotros sabemos qué es lo, ¿no? ¿Qué es lo? Quisiera preguntarles. O sea, la conocemos, ¿no? No, ¿No la conocen? No, mentira, sí. Sé que es no. Lo es no, ¿cierto? Bueno, pero esta hey, ¿qué significa como prefijo? Muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, la tierra. Sabemos que Aretz o Eretz es tierra y le han agregado esta hey para ponerle el título el, la, los, las. Pero aquí el no realmente no se está usando para esa función. Esta hey es una hey ashiala. Ashiala se llama así, que significa de pregunta. Y a veces la ponen al principio de los verbos o en esta, o según el contexto, aquí la están poniendo para decir, ¿acaso no? ¿Cierto? Este shiala es de pregunta, como acaso, en ese sentido, ¿no? ¿Acaso no? Luego dice top, bueno, la nu, para nosotros. Shub. Shub es este volver, retornar, viene la palabra. De ahí podemos construir la palabra shuba, que es volver o retorno. Shuba es retorno. Y teshuva es arrepentimiento, ¿cierto? Viene todo de este verbo que es volver. ¿Acaso no es bueno para nosotros volver a Mitzrayim? Mitzrayimá, no ni siquiera Mitzrayim. Mitzrayim es hasta aquí, pero luego le agregaron esta A al final.
Entonces, es otra función de la hey, pero no al principio como aquí, que es la hey, la. Aquí tenemos la hey, eh, se me olvidó cómo se llama esta hey, pero es la hey de la Algo como importancia. Shalia, digo. No, no, es que es diferente. La hey, la, que es la de pregunta, y esta es la hey, tiene otro nombre, ahorita no lo recuerdo. Pero esta, cuando está al final y está acompañando a un lugar, es de dirección y se llama la Hey Megama. Amegama. Correcto. Amegama es dirección, o dirigirse hacia algún lugar. Entonces, por eso dice: ¿acaso no será bueno para nosotros volver hacia Mitzrayim? ¿Cierto? Esto es lo que ellos están diciendo. Entonces, el pueblo quiere volverse a Mitzrayim, ¿cierto? Y aún aquí nos dice en el contexto 3 que han murmurado en contra desde el verso 2, perdón, han murmurado sobre Moshe y sobre Aarón, como cuestionando a ellos como líderes del pueblo de Israel, ¿cierto? Y cuestionando aún al Eterno. O sea, ellos aquí estaban perdiendo la fe. Entonces, miren, estas cuestiones que estamos viendo en el verso 3 son la trascendencia desde el capítulo anterior. Realmente lo que sucede es que nosotros vimos que la situación para las demás naciones es difícil. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Vemos que la situación para las personas está difícil y entonces nosotros asimilamos que de esa misma manera será para nosotros, cuando realmente el Eterno ha creado situaciones para ayudarnos a nuestra vida. Y si nosotros vemos que nos convencemos que esa misma situación ha sido creada para nosotros, empezaremos a murmurar. Aún si una persona desea que nosotros adquiramos fe, en contra de esa persona podremos murmurar y decir que realmente podría estar equivocado. Y aún por qué el Eterno está haciendo esto. Miren que la pérdida de la fe empieza con la conciencia de la existencia del Eterno, con la conciencia de que las cosas vienen de Él. Dice, bueno, si esto viene del Eterno, entonces el Dios que tengo yo no tiene tanto poder como creo, ¿no? O es malo conmigo. Ellos preguntaban, ¿por qué el Eterno hace esto con nosotros? ¿Cierto? Y ahí es donde empieza la fe. En medio, la falta de fe empieza con la creencia que existe el Eterno, ¿cierto? Y miren lo que pasa en el verso 5. Paul, ¿qué verbo es este? ¿Alguien lo recuerda? Este sí se lo veían como en Recaer. caer. Lipol, lipoti, acá se traduce como cayó Moshe Bearón. Cayeron Moshe y Aarón al Penejem, ¿cierto? Al es sobre, y el rostro de ellos, Lifne, delante de Kol Kehal, delante de toda la congregación. De este Kehal nace la palabra Keilah, Keilah. Pero esta palabra Keilah tiene su raíz en la palabra reunirse, leikael, que es como reunirse. Cuando las personas se reúnen y tratan de juntarse, empiezan a formar una congregación. Pero no solo eso, sino que dice edad. Y aquí esta palabra, igual que la anterior, significa comunidad o congregación. Pero esta edad no lo va a decir en una forma diferente. Edad viene de la palabra ed, que es testigo, y también de ella deriva la palabra edut, que es testimonio o evidencia o prueba, un edut. Y lo que quiere decir es que esta comunidad se vuelve un testimonio de la identidad, un testimonio de la identidad de uno con el otro. Ya se compenetran y son testigos de quién eres tú, de quién es esta sociedad en general o en conjunto y en unidad, ¿cierto? Entonces son testigos todos de que son parte de algo, cuál es su identidad, ¿cierto? A este sentido viene esta palabra, ¿listo?
Esta es de que logran juntarse, pero con la otra logran ese testimonio de tener una identidad como, ¿qué? Bene Israel, ¿cierto? Los hijos de Israel. Muy bien. Son dos palabras muy similares, pero tienen un sentido diferente. Yo no leí el 6. Entonces dice el 6. Perdón. Bioshua, que es Josué, ¿cierto? Joshua viene de la palabra salvación, Shua, salvación, Yehoshua, ¿cierto? Ben Nun, hijo de Nun, Becaleb, ¿cierto? Como un corazón, Ben y Yefune, Yefune, ahí está, hijo de Yefune, Min Atarim, de los exploradores. La tour, recuerden que es explorar, pero en muchas ocasiones la hey tiene una función y es que hace, cuando yo se lo agrego a un verbo, significa el que y luego el verbo, el que explora. Entonces, casi que volví el verbo a un sustantivo, el que explora, o los que exploraron, ¿cierto? Entonces, ellos dos de los que exploraron, et aretz, a la tierra. Careu, Careu, listo. Rasgaron, ¿cierto? Licroa, licroa, que significa rasgar. Entonces, ellos rasgaron bigdehen, sus vestimentas, ¿cierto? Como en señal de luto, de dolor, porque ellos estaban entendiendo lo que el pueblo estaba haciendo, ¿cierto? Ellos con sus palabras, con sus actitudes, estaban perdiendo la fe y estaban rompiendo todos los propósitos que ya el Eterno había dispuesto para ellos, ¿cierto? Y esa es la expresión de su entendimiento. Entonces, nosotros debemos adquirir ese mismo entendimiento y no caer en estas cuestiones a veces que nos llevan a perder la fe en nuestra vida, ¿cierto? Entenderla, por eso es que estamos estudiando la parashá para que logremos ese entendimiento y sea como rasgarnos las vestiduras en el momento que nos demos cuenta que quizás estamos cayendo en esto o que quizás otra persona esté cayendo en esto, para que le demos esa importancia de no, de tener esa fuerza para devolvernos de una situación en la que se nos falta la fe. Dice en el verso 7, Vayomru, ahora sí, y dijeron, el Kol Edad Ben Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel, Lemor, diciendo, a Ares Asher Abarnu, diciendo, la tierra que atravesamos, Baj, en ella, la Tur Otah, para explorar a ella, Tob Aretz, buena tierra, Toba, perdón, Toba Aretz, buena tierra, Meot, Meot, mucho, mucho, es una muy, muy buena tierra, es lo que les están diciendo, ¿cierto? Quiere enfatizar Caleb y perdón, no voy a leer. Caleb y Nun están enfatizando que realmente es una buena tierra es esta, ¿cierto? Dice, Im Hapetz, dice, vamos en el 8, sí, Hapetz, Hafetz es realmente, significa desear. Si lo desean, Hafetz, Banu, con nosotros, Adonai, con nosotros está el Eterno. Si ustedes lo desean, con nosotros está el Eterno. Bebi y hará ir o nos llevará, ¿cierto? Ya vimos esto. O Tanu, a nosotros, el Aretz Azot, a la tierra esta. Ellos quieren como volver a ponerle esa esperanza en el corazón del pueblo de Israel, animándolos. Muchas veces, a veces son nuestras palabras las que necesitamos, o una persona necesita buenas palabras. A veces de tanto decir y repetir y repetir que la situación, que el problema y el problema y el problema,
va a hacer que realmente la esperanza en nosotros sea que caigamos en esa situación. Pero nuestras palabras hacia nosotros mismos, si podemos darnos ánimo a nosotros mismos o a otra persona, serán las que pongan otra vez esa esperanza, ¿cierto? Eso estaban tratando de hacer eh, eh, Yehoshua y Caleb. No, sí, Caleb. Muy bien. Y dice entonces en el verso 8, dice, va Adonai, pero con el Eterno, al Timrodú, ¿cierto? Esta palabra Timrodú viene de revelarse, es la palabra Limrod. Miren esta palabra, Limrod. No se rebelen. De hecho, esta palabra viene con un hombre muy conocido en la historia que se llamaba Nimrod, ¿cierto? Y ya vemos por qué fue tan relevante, porque se reveló, ¿cierto? Al Eterno. Entonces dice, no se rebelen, Beatem, y ustedes tirú, y ustedes no teman. Viene del verbo tira o irá, ¿cierto? Que es temer. No teman et am haaretz. Dice, no teman el pueblo y la tierra. Y finalmente terminamos con el verso 10. Bayomru, y dijeron, Kol Aeda, y dijo toda la congregación, Lirgom, que significa apedrenlos, o tam, a ellos, van Babanim, Babanim, ¿cierto? Con piedras, Bot y la Cabot del Eterno, Adonai, Nirá Be Oel Moed. Se apareció en la tienda del encuentro el Kol Bene Israel, a todos los hijos de Israel. Y a este verso era el que yo quería llegar, ¿cierto? Ya, bueno, hicimos una lectura un poco larga, pero este es el verso más importante que quería resaltar en este momento, el verso más importante en este momento, y es que en el mismo momento que ellos intentan impregnar de esta fe, hacer que verdaderamente la situación a nuestros ojos cambien, entonces la dureza del corazón del pueblo hizo que ellos quisieran apedrearlos. En este mismo momento levantan piedras para acabar con la vida de ellos. Y entonces aparece la cabot del Eterno. ¿Qué sucede? ¿Y por qué hemos leído desde el verso 13:31? Porque nosotros, nosotros tenemos una herencia, tenemos una promesa, ¿cierto? Nuestra promesa está en el reino de los cielos. La conocimos desde que el Eterno le anunció a Abraham que le iba a dar una tierra prometida. La tierra representa el paraíso. Esa tierra prometida representa retornar al paraíso. Esa es la representación. Y ahora ellos están a puertas de entrar a este lugar, ¿cierto? Y para poder entrar a este lugar tienen que luchar, ¿cierto? Tienen que combatir por esa tierra, tienen que ganarse, tienen que enfrentarse a situaciones, a dificultades que están dominadas por la mano del Eterno. Y a veces esto no es diferente para nuestra actualidad. A nosotros nos ha sido dada una herencia que debemos luchar y combatir en el mundo, en la historia, en las circunstancias y las situaciones que el Eterno está poniendo en nuestra vida, en el día a día. Dificultades económicas, familiares, espirituales, diferentes tipos de dificultades, ¿cierto? Y nosotros vemos aún más que en nuestro alrededor están pasando todas estas cosas, ¿cierto? Se está perdiendo el amor, la economía está difícil, hay mucha dificultad en nuestras naciones, en nuestro alrededor. Las situaciones están difíciles. Tanto así que hay muchas consideraciones acerca de que hay personas que desean aún también empobrecer cada vez más al pueblo. Y es así, la verdad es así.
Hay otras personas que desean como que tomar el control del mundo, ¿cierto? Imponer sus leyes, imponer sus condiciones, establecer su poder económico, establecer su poder político, su poder ideológico, ¿cierto? Y todas estas cosas están ahí y oprimen al que puedan oprimir para establecer sus conceptos, para establecer sus ideas, ¿cierto? Entonces, vemos como que la tierra se los traga. O sea, la tierra se los está tragando, se abre su boca para consumirlos con tantas dificultades. Consumen el alma, ¿cierto? Consumen el alma, la tranquilidad y la paz. Pero realmente quizás son circunstancias, todas estas circunstancias no son alejadas de la voluntad del Eterno. Todo esto ha venido de la mano del Eterno para ayudarnos. Y si nosotros no entendemos esto, como trató de Caleb y de Yehoshua de hacerlo entender al pueblo, si si no escuchamos esa voz que nos hace ver que realmente las cosas para nosotros han sido puestas para bien y que aún más, no solamente no se tratará de mantenernos en la adversidad, sino de poder llegar a esa promesa, de poder tener esa luz y esa esperanza, eh, realmente perderemos ese paraíso, esa promesa. Y hay algo aquí paralelo, una enseñanza paralela, y es que en medio de que Yehoshua y Caleb veían que todo el mundo estaba con la disposición de perder la fe, ellos no fueron iguales. Ellos decidieron hacer lo correcto, lo que había que hacer. Decidieron hablar bien de la tierra, animar al pueblo, tener y permanecer en la fe. Y gracias a esa actitud de ellos, en este mundo su recompensa sería ser apedreados. Aunque ellos vieron que la dificultad y los problemas estaban allí, aún de tratar de animar a otros. Y la comisión que nos han dejado, salir a animar a otros, aunque ellos no quieran escuchar, aunque ellos no quieran oír las palabras, ¿cierto? Pero aún así, nosotros a veces no lo hacemos porque decimos, bueno, hay que respetar su libre albedrío, las personas se molestan, las personas no escuchan, las personas hasta tratan como de apedrearnos con palabras, con actitudes, con cosas, ¿cierto? Aún nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, debemos hacer esa labor, hacer lo que es correcto hacer. Así como Caleb y Yehoshua decidieron hacer lo correcto, aunque en este mundo iban a recibir una recompensa ingrata, pero el Eterno intervendrá en todas esas situaciones para que seamos respaldados por Él, ¿cierto? Y un justo, aunque vea la situación en su vida difícil, verá cómo si obra y se mantiene firme y no accede a hacer lo que el mundo hace, entonces el Eterno empezará a apoyarlo, empezará a ayudarlo a permanecer en esa luz, ¿cierto? Y esa es la invitación que yo veo en estos versos. Realmente el Eterno se aparecerá. Si tenemos ese lugar de encuentro, si tenemos ese lugar de encuentro con el Eterno, se aparecerá ahí. Esta es la luz que nos hará surgir del medio de toda situación difícil. Y, eh, y esta enseñanza es para cada uno de nosotros. Todos vivimos situaciones difíciles, todos necesitamos animarnos, todos necesitamos animar a otros y todos necesitamos esa luz y esa esperanza. Pero esto no va a pasar si nosotros no nos mantenemos haciendo lo necesario, haciendo lo correcto, fortaleciéndonos, no desfalleciendo en la fe. Y ese es el mensaje de esta parashá. Y seguro que muchos más mensajes el Eterno nos puede dar. Así que yo les deseo que este Shabbat sea esta luz que necesitamos para seguir con fe y con emuná y que podamos seguir estudiando esta parashá en el verdadero contexto hebreo que es este. Entonces, mis hermanos, deseo un excelente Shabbat para todos ustedes y muchas bendiciones. Shalom, Ura.